Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio de Historia Argentina y su relación con el presente número 25. Hoy voy a hacer una lectura de uno de los artículos de un libro que sacó este año, que me parece muy importante, que se llama El país que quieren los dueños, de Alejandro Berkovich, economista y periodista argentino. El artículo se llama La Gran Renuncia y primeramente Berkovich hace una serie de preguntas, nos hace una serie de preguntas, por ejemplo, ¿con qué país sueñan los dueños de la Argentina? ¿Qué futuro imaginan para las empresas, para los campos, las máquinas, los edificios, los centros comerciales, la infraestructura, los bancos, las plataformas digitales y los recursos naturales que ellos mismos controlan? Se pregunta también, ¿tienen un proyecto productivo o tecnológico capaz de conducir al resto de la sociedad? ¿Hay lugar para todos y todas en este país que imaginan? ¿Qué están dispuestos a ceder? ¿Es mi ley el instrumento político que estaban esperando? Dice que lo cierto es que los dueños son reacios a autoexaminarse. Este libro dice que se propone un debate pendiente para una democracia que nunca pudo discutir el rol de la élite empresarial. Me parece muy importante esto. Los referentes más, dice que los referentes más lúcidos del empresariado se aliaron coyunturalmente al peronismo para reconstruir la autoridad del Estado con Néstor Kirchner, pero una vez hecho esto, volvió nuevamente a disputa el excedente económico. Este es el tema de fondo, estableciéndose una guerra abierta entre el establishment corporativo y el kirchnerismo. O sea que lo que va a decir que el gran desacuerdo nacional fue sobre el tamaño del Estado. Agrega que los grandes grupos económicos construyeron complejos offshore para eludir el pago de impuestos antes lo habían hecho los norteamericanos y los europeos. Así empezó la demolición del Estado. Solo faltaba una motosierra como la de Milei. Agrega que lo que se presenta como un debate del tamaño del Estado o supuesta eficiencia del mercado, dice que no es más que tapar la verdadera disputa, los intereses de la clase dominante local y extranjera y el Estado. Dice que el ajuste fiscal no recayó en la casta, sino en las jubilaciones, en la obra pública, en las universidades, la salud, la educación pública, y volvió la deuda externa y sus intereses. Realmente muy importante esto, porque cuando se habla de que hay que ajustar a la casta, lo que pasó es no poder dar cuenta de hacer una lectura estructural del país y los intereses locales y extranjeros. Lo que sí que dice Berkovich que casi nadie discutió las fortunas que se multiplicaron, por ejemplo la de Marcos Galperín del Mercado Pago. Todo esto, dice, en un contexto mundial donde China está desafiando a Estados Unidos por la primacía mundial, donde un multimillonario no puede desafiar al Estado chino. Lo cierto, dice Berkovich, que estamos ante un nuevo tecnofeudalismo, y Berkovich se pregunta por qué la clase dominante argentina no tuvo un proyecto de desarrollo capitalista para incluir a toda la población. Esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos. Y él se contesta
que los dueños de la Argentina tomaron la decisión histórica de renunciar a encabezar un proceso de desarrollo autónomo del país donde nacieron. Dice, su apuesta política por el anarcocapitalismo de Milei implica la resignación a que el país termine de desmantelar el entramado industrial fundamental para cualquier país capitalista y abandone sus ambiciones científico-técnicas, contraiga el mercado interno y se limite a proveer de energía, minerales y proteína vegetal a las grandes potencias. En realidad era el sueño de Mitre y de Roca, digamos, 1880 con Roca y anteriormente Mitre. La cuestión dice que los dueños quieren ir al fondo en una disputa por la riqueza social que se inclinó a favor de su clase desde la pandemia. Lo cierto es que esta élite nunca consiguió construir una hegemonía duradera. Y se sigue preguntando por qué los dueños del país ataron su suerte a Milei, cuando meses atrás lo consideraban solo un payaso mediático, demasiado brutal para decir cosas que muchos de ellos pensaban y se callaban. Y se pregunta si fue esto un mero antiperonismo o encontraron algo nuevo en él. Y agrega que la cuestión que media docena de CEOs de Techín desembarcaron en YPF con Milei, cuya petrolera Pectoprol compite con la estatal y logró destronarla en el 2023 como la mayor productora de gas no convencional del país. Esto, bueno, digamos, había que desalojar el Estado de su rol fundamental, pero también es cierto que cuando los grandes empresarios locales y extranjeros quieren que el Estado se haga cargo de sus deudas, digamos, lo revierte todo el proceso. Esto ya ha pasado ya prácticamente desde el último proceso militar hasta ahora. Agrega, dice también Berkovich, que después de la aprobación de la ley Ómnibus, los dueños afirmaron que esta era una oportunidad histórica y ahí figuraban Roca, Pagani, Magneto, Coto, Migens, Pérez Compán, Elstein, Galperín. Y agrega que la sociedad rural también apoyó la gestión de Milei. Sigue diciendo que se hace necesario leer bien el comportamiento de los dueños del país e identificar qué cuota de responsabilidad tienen respecto al estancamiento productivo del país y todo lo que tiene que ver con la desigualdad social. Entonces, digamos que recuerda Berkovich que el gran desacuerdo nacional por la distribución del ingreso y la orientación productiva del país fue descrito muy bien en su momento por Portantiero, doctor en ciencias sociales, en aquella dictadura del 66, y por Guillermo O'Donnell, respecto a ese empate entre las fuerzas proteccionistas y liberales, que es la disputa de fondo en el país y en el mundo, entre tipos de cambio arrasados y devaluaciones competitivas, y entre regímenes monetarios, financieros y laborales controlados y otros desregulados. La cuestión que los hombres de negocios dice que ven en el Estado a un adversario político, y esto en todo el mundo, en la disputa por el control del proceso productivo. Y hace
uso de su imaginación y de nuestra imaginación, cuando dice, imagínense si alguien le hubiera dicho que era héroe a Blaquier en los años 80, después de las desapariciones de los obreros en las plantas de azúcar. Y entonces dice, el estancamiento colectivo que implicó la victoria de Milei combinó el estancamiento de la última década, las promesas incumplidas de la democracia, la aceleración de la crisis de la deuda y de la moneda. Como hace todo un comentario respecto de cómo llegamos después de 40 años de democracia a este momento. Esta es su lectura y yo trato de ir a ese punto. Dice también que Milei trajo una novedad ideológica con su autopercepción en relación de clase media y una desconfianza en las instituciones y en las corporaciones, y lo llama el populismo magnate. Y él se pregunta por qué los opulentos Galperín, Eunequian, Coto y Roca no están asociados a la casta. En realidad, esa noción con la que Milei interpeló tan certeramente al pueblo, asqueado con toda una hipocresía del extremo centro. Entonces se sigue preguntando cómo consiguieron haber duplicado o triplicado sus fortunas sin que los jubilados, estudiantes, científicos y otros, los obreros despedidos y millones de nuevos pobres, no los responsabilizaran como responsables de sus penas. Todo un trabajo muy minucioso, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero. Y entonces se sigue preguntando, porque me parece que esto de las preguntas, lo importante, las preguntas, muchas veces las preguntas son mejores que las respuestas. ¿Qué hizo que un ministro como Luis Caputo, que se hizo multimillonario en Wall Street, sea ovacionado y retuiteado por pibes jóvenes que ya no sueñan con un título universitario, sino convertirse en traders? Es una buena pregunta. Es un muy buen trabajo que hizo la derecha. Y se pregunta si hubo planificación en el pensamiento y en la acción. Entonces, justamente él dice, para que pasara el mayor ajuste de la historia de la humanidad, como dice Milei, faltaba un relato igual de grande, la más cuantiosa transferencia regresiva de ingresos y riqueza que se haya producido en la historia, sin mediar un golpe de Estado ni una guerra. Claro. El gobierno de los magnates precisaba una ideología y la encontró en Milei. De ahí la tesis haeckiana del emprendedor héroe, que es, digamos, está en relación al narcocapitalismo. Entonces, justamente dice Berkovich, el nosotros contra ellos, el lema el nosotros contra ellos volvió al ruedo, aprovechando la pospandemia y las redes sociales. La cuestión que la escasez de divisas obligó a los libertarios a aferrarse nuevamente al control de cambios y postergar su promesa de levantar el cepo, y reeditaron, por supuesto, la tablita de Martínez de Oz del tiempo del proceso militar, porque si bien hubo una gran represión política en ese momento, muchos olvidan que hubo justamente un ajuste económico muy grande y una vuelta a los intereses de Estados Unidos, de que seamos productor de materias primas y reventar nuestra matriz productiva. La cuestión que lo que va a decir que, salvo raras excepciones, el empresariado argentino no condena los monopolios ajenos, sino que los envidia. Uno diría, en el capitalismo actual parecería que han primado los monopolios bueno, y este es un cuello de botella, y ese es un cuello de botella muy importante.
al primar los monopolios. ¿De qué libertad hablamos? Justamente cuando hay grandes monopolios no hay ninguna libertad individual. Y entonces se pregunta también a qué se debe la contradicción de intereses y la acción política, y por qué una fracción del capital, dice, amenazada con su propia extinción, acompañaría un proyecto que le excluye como Milei. Y entonces se sigue preguntando, cosa muy importante, ¿qué hombre de negocios bajaría la persiana y echaría a sus empleados mientras aplaude al que empuja a hacerlo? Entonces se pregunta si es por antiperonismo del establishment y él recurre a un economista polaco que se llama Kalecki, que afirma Kalecki que a veces el gran empresario prefiere que la economía se frene aunque pierda plata. Dice que el pleno empleo provocaría cambios sociales y políticos que darían un nuevo impulso a la oposición de los empresarios, porque justamente el despido dejaría de cumplir su función como una medida disciplinaria. Es decir, va a decir que los líderes empresariales aprecian más la disciplina de las fábricas que la estabilidad política de sus ganancias. Una muy buena reflexión de este economista polaco, en donde da cuenta de que algo que parecería lógico que los grandes empresarios busquen su ganancia y no una mayor disciplina del mercado como que esto del pleno empleo es una entelequia. La cuestión que para febrero del 2025 el RIGI había reunido 10 anuncios de inversión, de los cuales uno solo era industrial y los otros 9, que eran, claro, eran la minería y los hidrocarburos, y dice que nada sorprendente, porque esto dio lugar a la contracción del mercado interno durante el 2024, el desplome enorme del consumo de carne, de lácteos, de pan, de yerba, y justamente que nos recuerda que llevaron a la liquidación de 12.000 pymes y la destrucción de 200.000 empleos formales. Esto es lo que realmente ha sucedido en estos 2 años. La cuestión que el empresariado industrial reaccionó a esa agresión, dice, con una pasividad llamativa. Esto es interesante y da cuenta de que acá que hablamos tanto de capitalismo, me parece que no tenemos una lectura capitalista del país. La cuestión va a seguir que la élite desprecia, para entender de Berkovich, dice que, y yo comparto, la élite desprecia la democracia, ya que hemos visto en todo este tiempo los despidos de empleos públicos, el cierre de áreas estratégicas, la licuación de jubilaciones, los programas de asistencia social han bajado, la privatización de empresas, fueron celebradas por el establishment como goles de media cancha, como utilizando una muy buena metáfora. La cuestión que el sector privado argentino, según estima el INDEC, atesora prácticamente 500 millones de dólares afuera. La Argentina está entre los 5 países con mayor riqueza offshore del planeta y la mayor parte no está declarada. Eso es lo que los noticieros o los diarios muchas veces, salvo excepciones, no dicen. Y para terminar, ya prácticamente va a decir que, dice, como capitalistas les conviene que el Estado renegocie sus deudas y vuelva a empujar el crecimiento. Para terminar, va a decir que la guerra entre el Estado y el gran capital se libra en todo el mundo con todo tipo de armas
Dice que acá la élite se enamoró de una motosierra. Bueno, le agradezco la presencia de ustedes y hasta la próxima.